Portadas de los principales periódicos de circulación nacional en México. Vamos a iniciar con el periódico El Universal. Recorta la Secretaría de Salud más de 20,000 millones de pesos. Esto se recorta directamente al programa de vacunación en México. La Secretaría de Hacienda también quita recursos para atender a la población que no cuenta con seguridad social y quita recursos al programa de subsidios de entidades federativas. 9,000 millones de pesos es la baja, lo que le está quitando López Obrador al presupuesto de salud. Ese dinero que no se está utilizando en adquirir vacunas, pues tampoco se está utilizando en beneficio de los mexicanos. Peso se desploma, prevén que el sexenio tenga el cierre más negativo en cuanto al valor del peso mexicano. Por su parte, el dictador López Obrador dice que en otros gobiernos, dice que de Luis Echeverría al gobierno de Enrique Peña Nieto se perdió el valor del peso. Lo cierto es que la devaluación del peso mexicano frente al dólar es enorme y comenzó a ocurrir a partir del anuncio de López Obrador de destruir el poder judicial de la Federación. Quiere eliminar a los actuales ministros que no se han sometido a su poder y además quiere que pase la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tener 11 ministros a tan solo 9. Sin reparar el daño por el ecocidio en el río Sonora, 10 años después del derrame tóxico, no hay plan para remediar ni dar justicia a los afectados. El gobierno de López Obrador, de hecho, ha beneficiado grandemente a Grupo México de Germán Larrea. Moctezuma, el titular de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice Moctezuma y Atahualpa por la revancha histórica. Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones revisan en un libro los gobernantes mexicas e incas, a quienes la historia tilda de débiles frente a la conquista. De Venezuela se comenta que pueden haber varios escenarios tras la crisis de que Maduro no quiere reconocer el triunfo del presidente electo Edmundo González. Dice que pues hay represión violenta, recuento de votos, renegociación de los caminos a seguir en Venezuela, etcétera, etcétera. Valeria Moy publica pues el mercado japonés tras la caída de la bolsa de Japón, dice, tuvo su peor día en 37 años. También se movieron las bolsas de Estados Unidos y México. Hay condiciones para más episodios de volatilidad, es decir, para más episodios de caída de la bolsa. Vamos ahora con la portada del periódico Excelsior. Por fraudes, Estados Unidos frena asilo a migrantes. Cambiamos de página porque esa no se ha actualizado. Esta es la portada del día de hoy. Política nacional. Piden líderes jóvenes en el marco de la renovación de la dirigencia de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, un partido que pues ha sido comparsa de la corrupción de Morena. Piden líderes jóvenes, dice el diputado federal Rodrigo Herminio Samperio, urgió, cita textual, dar paso a una nueva generación de líderes en el partido. Afirmó que el cambio generacional es una transformación profunda en la manera de hacer política. Como titular principal, el periódico Excelsior tiene turnados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisará recursos contra las leyes de amparo y amnistía, esas que le permiten a López Obrador poner en libertad cualquier delincuente. Los ministros González y Lainez serán quienes resuelvan si admiten o no a trámite la impugnación presentada por legisladores de oposición. Una nota de David Vicenteño. La ministra presidente Norma Piña turnó
las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los legisladores de oposición contra las reformas a las leyes de amnistía y López Obrador contra la ley de amparo que busca eliminar la suspensión preventiva para poder violar derechos humanos. Las impugnaciones fueron emitidas por los para su análisis, los ministros Javier Lainez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá son quienes en los próximos días deberán de resolver si admiten o no a trámite los recursos presentados por los diputados y senadores de oposición. De acuerdo con los registros, también el Consejo de la Judicatura, ministra Piña, turnó al ministro Potisek, Lainez Potisek, acciones de inconstitucionalidad contra la ley de amparo. Con las modificaciones aprobadas a esa reforma se otorga al dictador la facultad de liberar a cualquier delincuente, sin sujetarse a ningún procedimiento ni respeto de ninguna ley procesal, ni aunque se le hayan probado delitos graves. Puede liberar a cualquier delincuente. Por su parte, el recurso contra las reformas de la ley de amparo se turnó al ministro González Alcántara Carrancá, en la que impugnan que los juzgadores no concedan suspensión con efectos generales contra leyes. En julio, 10 de julio, diputados del PAN, PRI y PRD presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque obviamente estas reformas impiden que se respeten los derechos ciudadanos. También tiene como segundo titular importante Claudia Sheinbaum, que dice que no hay sobrerepresentación. Por supuesto que hay una sobrerepresentación ilegal. Sheinbaum dice que no. Recientemente la oposición ha dicho que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición Morena Verde PT. Eso es completamente falso, dice Claudia Sheinbaum. Por supuesto que hay una sobrerepresentación y se exige al INE y al Tribunal Electoral que pues la reviertan. Otro titular es Todo México exige justicia para niña. En demanda de justicia para niña de 5 años que fue víctima de presunta violencia escolar por parte de su maestra, quien la obligó a permanecer de pie 1 hora en la aula, padres se manifiestan en Boulevard Felipe Ángeles en Pachuca, Hidalgo. De acuerdo con Naomi Ibarra, madre de la estudiante de Henry Wallon, ubicado en Mineral de la Reforma, los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en que la docente castigó a la niña de nombre Daniela. Se desata riña a machetazos, taxistas y conductores de la plataforma, de diversas plataformas en la capital de San Luis Potosí. Algunos portaban armas punzocortantes, entre ellas machetes, con la que agredieron a un taxista que tuvo que ser trasladado en estado de inconsciencia a un hospital. La pelea ocurrió unos días al inicio de la Feria Nacional Potosina, en la que se incrementa la demanda del servicio. Taxistas realizaron bloqueos y agredieron conductores de Uber y Didi. Además, cerraron la carretera federal 57 y realizaron revisiones para detectar la presencia de más taxistas de plataforma. Vamos con nuestra siguiente portada. El órgano de propaganda de López Obrador, diario La Jornada, tiene como portada la volatilidad y nerviosismo global de los inversionistas. Pretende omitir que el peso mexicano se desplomó ante el dólar estadounidense. Investigan a opositores en Venezuela por instigar insurrección. Esto contradice la portada anterior en la que La Jornada decía que no se iba a perseguir a los líderes de oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, es aliado de López Obrador, por eso La Jornada es favorable a todos los abusos a derechos humanos por parte de dicho dictador. Se debatirá la dependencia a importación de gasolina, dice López Obrador. Dos Bocas producirá 20% de lo que se consume, se abatirá, dice él. La realidad de las cosas es que, en su anterior declaración dijo que ya desde el pasado fin de semana reciente tendría que estar refinando y no fue verdad. Se cumplió el plazo del 3 de agosto de este año 2024, no está refinando aún. Japón se recuperó hoy de la caída histórica del lunes, desplome bursátil por especulación y temor de recesión, La Jornada, no habla absolutamente nada relacionado con México.
La jornada obviamente que no quiere hablar de que entre el 11 y el 15 de agosto se estarían haciendo muchas cosas negativas para el país. Una de ellas pues es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiere validar la narcoelección, el fraude electoral que hizo López Obrador el 2 de junio, apoyado por grupos del crimen organizado, coaccionando el voto con los recursos públicos. Xochitl Gálvez ya dijo que va a impugnar. Nada de eso aparece en la portada del periódico La Jornada, porque es el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Todavía no se renuevan algunas portadas. Por ejemplo, Periódico Milenio tiene la portada del día de ayer. Sheinbaum dice México puede resistir mejor a embates externos. Pues la verdad de las cosas es que no. No, porque se vio que el peso perdió rápidamente su valor y superó la barrera de los 20 pesos por dólar. Dice, por malos resultados de empleo, Estados Unidos se desploma el índice Nikkei de Japón, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq, Tesla, Meta, Amazon, Microsoft y Apple cayeron hasta en un 6.8%, y la realidad de las cosas es que a México no le va nada bien con esos datos. 27 menores mulas en un lustro. Los registros fronterizos incluyen que una persona sin vida, y dice, y les pagaron acaso $150 por cruzar con sustancias ilícitas a los Estados Unidos 27 menores de edad que eran utilizados como mulas para transportar droga. Demanda la Secretaría de Relaciones Exteriores a Ecuador un salvoconducto para el narcotraficante y asesino Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores de López Obrador, que no hace absolutamente nada por defender los derechos de los ciudadanos honrados en otros países, sí defiende al narcopolítico Jorge Glass, que fue detenido tras intentar utilizar la Embajada de México para escapar del país y evadir la ley de Ecuador, la justicia de Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por Alicia Bárcenas, empleada de López Obrador, evocó la Convención de Caracas para pedir la liberación del narcotraficante, que ya tenía dos al menos órdenes de aprehensión en su contra. López Obrador defiende al narcotraficante porque es el vicepresidente de Rafael Correa, que forma parte de una organización delictiva internacional conocida como Foro de Sao Paulo, en la que se agrupa también el gobierno de Nicolás Maduro y también el de Cuba. Jorge Cepeda Patterson publica la ofensiva contra Bartlett para apoyar los éxitos de Comisión Federal de Electricidad. Pues no hay éxitos de Comisión Federal de Electricidad. Jorge Cepeda Patterson omite que pues Comisión Federal de Electricidad está fuertemente subsidiada, que tiene una deuda impagable, que la capacidad de generación eléctrica está muy por debajo de lo que están declarando. Eso se probó sobre todo en la temporada de calor con los apagones. Rana Forobar dice, ¿qué debe de hacer Kamala Harris con las criptomonedas? O sea, como que están dando por hecho que es presidenta. Pues ella no puede hacer nada porque no va a ser presidenta. Jorge Álvarez Maínez, el ex candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, que está denunciado por homicidio porque en uno de sus eventos en San Pedro Garza García ocasionó la muerte de 9 personas. Se les cayó el templete encima y todavía no hay pago de indemnización, no hay justicia para este asesino, asesino culposo, pero finalmente un asesino, que ha trabajado para Claudia Sheinbaum en atacar a Xochitl Gálvez durante la campaña presidencial de la narcoelección. Jorge Álvarez Maínez publica la lealtad democrática y los compromisos, dice, y el compromiso cívico, las políticas de Movimiento Ciudadano. Pues no, realmente las políticas de Movimiento Ciudadano se reflejan en el gobernador Samuel García, que es traicionar y robar los recursos públicos, amenazar de muerte a alcaldes municipales de oposición. Periódico Reforma denuncia narcoacoso y corrupción. Lo asesinan, permítanme. Es que ya no se renovó nunca la página. La portada del periódico Reforma del día de hoy dice, tira la Secretaría de Salud 705 millones de pesos en dosis antivirales. ¿Por qué dice que lo tiran? Responsabilizan al doctor Hugo López Gatell de no usar medicamentos.
Una nota de Natalia Vitela. De 300.000 tratamientos antivirales o retrovirales con Paxlovid adquiridos por autoridades de la Secretaría de Salud en el año 2022, se perdieron por lo menos 138.000. ¿Por qué? Primero se les amplió su fecha de caducidad. O sea, le cambiaron la fecha de caducidad, ya estaban caducados. Luego fueron embodegados. Se trata de una pérdida económica estimada en 705 millones de pesos, sin contar que entre 2022 y 2023 habrían servido para dar tratamiento a pues al menos 15.000 personas que terminaron falleciendo. De acuerdo con el convenio que firmó el gobierno de México con Pfizer y autoridades sanitarias del país, se compraron 300.000 tratamientos de Paxlovid por 1.533 millones de pesos el 11 de julio de 2022. Pero cifras oficiales de la Secretaría de Salud indican que el suministro de estos tratamientos se registró a cuentagotas poco a poco entre septiembre y diciembre de 2022. Dice aquí una persona que declara, fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social dicen, se les olvidó distribuirlos en la unidad de salud y en los hospitales. Empezaron a recomendar su uso hasta diciembre de 2022, cuando se dan cuenta de que se les estaban caducando los primeros lotes, reveló el IMSS. Actualmente, el medicamento Paxlovid caducó completamente mientras estaba almacenado en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que se localiza en el Arenal Tepepan, en Tlalpan. Fuentes del IMSS señalan que la decisión de no distribuir el medicamento en unidades de primer y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud recayó entonces en el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, apodado Doctor Muerte, y Riu López Ridaura, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En 2022, el periódico Reforma publicó la inconformidad de los expertos por la falta de acceso al Paxlovid. Que bueno, mientras ocurría esto a los ciudadanos mexicanos, que se compró el medicamento solamente para que se echara a perder, para que se quedara almacenado, pues el presidente López Obrador sí que tuvo medicamentos de este tipo, como Remdesivir, que es mucho más costoso, y medicamentos experimentales. Ahora Naucalpan, fuertes lluvias provocaron ayer graves inundaciones en Satélite, Echegaray y el bajo puente de la avenida 1 de Mayo y Periférico Norte. Para hoy se pronostican fuertes precipitaciones en la Ciudad y Estado de México. Eran venezolanas víctimas de feminicidio, una nota de Viridiana Martínez. Las jóvenes víctimas de feminicidio halladas en el paraje de San Miguel Topilejo el pasado martes 30 de julio eran de nacionalidad venezolana, no mexicanas. Ambas fueron identificadas tras encontrarse indicios de ellas en una habitación de un inmueble que funge como casa de huéspedes, localizado en el número 99 de Juan Aldama y Pedro Moreno, Colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades aseguraron un cuarto en el edificio que cuenta con al menos 80 habitaciones amuebladas para rentar, y colocaron sellos de un lado de la puerta que especifican que está bajo investigación por feminicidio a cargo de la Fiscalía. A una cuadra del inmueble se encuentra la sede de la alcaldía Cuauhtémoc. Elige Kamala Harris a Tim Walz para vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, eso en el supuesto nada probable de que pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Una nota de José Díaz Briceño, corresponsal en Washington. La aspirante demócrata Kamala Harris eligió ayer al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su probable compañero de fórmula. También conocido como Coach Walz, el político fungió por años como profesor de preparatoria, coach de fútbol americano. Tim Walz era el tipo de maestro y mentor que todos los niños en Estados Unidos sueñan tener y que todos los niños merecen. El tipo de entrenador que hace que las personas se sientan integradas. Y es el tipo de vicepresidente que será, dice Harris, un político de 60 años,
durante un mitin en Filadelfia. Excongresista y miembro de la Guardia Nacional por 24 años, Valls tiene como gobernador un récord que incluye más control sobre las armas, la defensa del asesinato de niños por aborto descuartizados, comedores gratuitos en escuelas públicas y haber hecho obligatorio periodos de maternidad pagados. La tarea de Valls es recuperar sectores que se alejaron completamente por lo que ha hecho Biden en su gobierno, que lo rechazan en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin. Ayer la campaña del candidato republicano Donald Trump calificó a la dupla demócrata Harris-Valls como la fórmula más radical de la historia rumbo a la Casa Blanca. Y sí, porque pues este señor que dicen que fue coach, pues es de extrema izquierda también. Tiene ideas muy extremistas. Deja Infonavit elegir montos y plazos de créditos, Saray Cervantes. A partir de ahora, trabajadores que obtengan un crédito de Infonavit podrán elegir el monto de su crédito y los plazos para pagarlo, aseguró Carlos Martínez Velázquez, director del organismo. La frena en seco López Obrador. En su mañanera, López Obrador pidió a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cómo se llama? Rosa Isela Rodríguez, explicar el caso Zambada. Preguntó si podía revelar detalles de esta investigación y el presidente dijo que no. Nos informaron que Guzmán López tenía pláticas con ellos en Estados Unidos y que de repente llegó con el señor Zambada. ¿Puedo decir que ya vamos al fondo? Y López Obrador dijo no. ¿Por qué no? ¿Qué oculta? Emma canta y el Chapo llora. A 11 meses de salir de prisión, Emma Coronel, esposa del narcotraficante Chapo Guzmán, se lanzó como modelo y aparece en un video con un corrido a su favor. Yo sé que flaquea, yo sé que a veces llora, dice la letra. Es la canción que ella dice que es La Señora. Vamos con el periódico El Financiero. Dólar más caro presionaría precios de los alimentos en México. Expertos dicen que al efecto cambiario se suman condiciones climáticas adversas. Somos muy deficitarios en la producción de carne de cerdo, lo que nos hace vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense. Ven recorte a tasa de interés de Banjico, pero para septiembre, a pesar de que la inflación no baja. Incluyen en pacto a Ovidio Guzmán López. El viernes Estados Unidos dará información, asegura Rosa Isela Rodríguez. Rápidamente nos pasamos con el periódico El Economista. ¿Qué dice El Economista? Creación de empleo formal cayó un 40% en los primeros 7 meses. Los primeros 7 meses. Esto es del día 6, 6 de agosto, todavía no se actualiza. Mercados sufren crisis de ansiedad y provocan caída a escala global. Las principales bolsas del mundo registraron caídas. En la apertura del martes, el índice Nikkei recupera 7%. Empresas tecnológicas las que más resistieron la incertidumbre ante los malos datos económicos. Malas noticias para los morenistas del Servicio de Administración Tributaria SAT, pues ahora resulta ser que el SAT informa que despidió al 28% de su personal. Así que si apoyaron pues la narcodictadura de AMLO, ya se quedaron igualmente sin trabajo. Vamos con el periódico Diario de Yucatán. Xcaret da marcha atrás. La Semarnat revela que la empresa se desistió de un trámite sobre el uso del suelo. Ya no se hará un parque temático en Santa Elena. No sé si será el mismo este parque temático que querían hacer, creo que de Disneylandia. Dice, se trata de los predios en los que el grupo Xcaret o Xcaret pretendía construir un parque temático tipo Disneylandia cercano a la zona arqueológica de Uxmal. Bueno, pues dicen que eso se frena. No dije que fuera a ser Disneylandia, que podía ser como Disneylandia, dicen ahora.
Esperan regrese la calma. BBVA Bancomer, BBVA ya nada más. México ve prudente que se recorten las tasas de interés, las tasas de rendimiento. El banco BBVA confía en que este jueves el Banco de México lleve a cabo el recorte de la tasa referencial por segunda ocasión. Interesante, ¿no? Que quieren que se baje la tasa de interés. Eso es importante. Pero la inflación no cede, entonces ¿por qué bajaría? Presunto pacto de los hijos del Chapo. Aún no se sabe cómo fue detenido el Mayo Zambada. Bueno, eso es lo que dice esta columna. Porque lo que sí se nos había comentado es que no se había entregado. Joaquín y Ovidio Guzmán López, los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, acordaron con el gobierno de Estados Unidos entregarles al Mayo, según Rosa Isela Rodríguez, titular de seguridad de López Obrador, quien también está involucrado. Hasta el momento se desconoce cómo el Mayo Zambada fue resguardado junto con Guzmán López el 25 de julio en un aeropuerto de Texas. Naufragó un yate en su viaje a Alacranes. Rescatan sanos y salvos a 12 pasajeros de la embarcación. Un paseo por el arrecife Alacranes a bordo de un yate de 54 pies de eslora que comenzó ayer la madrugada estuvo a punto de terminar en tragedia porque se hundió. Rápidamente nos pasamos con el Sol de México. El Sol de México pues tiene en su portada varias cosas. Dice, Pablito Mix lleva el cumbiatón a París. China invade las aguas de otros países, disfraza sus embarcaciones con banderas de otras naciones para controlar el mercado pesquero. Chiapanecos siguen huyendo a Juárez. No solamente a Guatemala, ahora dice que a Ciudad Juárez. En los últimos 3 años, entre 400 y 500 chiapanecos han llegado a la frontera chihuahuense a causa de la violencia que se experimenta en Chiapas. O sea, ya para que te vayas a Ciudad Juárez, que tampoco es pacífico, nos habla de una importante huida. Uno de los chiapanecos desplazados relató para el periódico El Heraldo de Juárez que los grupos del crimen organizado no solo los extorsionan, ahora les quitan a sus hijos. Desde recién nacidos se los llevan, de los recién nacidos y hasta niños de 12 años. ¿Qué pesadilla está viviendo nuestro país? A los niños se los están robando, te los arrebatan, te los quitan, no te dicen a dónde se los llevan. Puede ser para muchas cosas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de enero a julio de este 2024, 58 menores de edad de 1 año a 17 años están desaparecidos precisamente en Chiapas. ¿Qué pesadilla está experimentando nuestro país? Esta sería entonces una de las notas más importantes. No solamente los chiapanecos están huyendo a Guatemala, sino también a Ciudad Juárez por el robo, el secuestro de menores de edad. Marco Verde va por el oro olímpico. El boxeador mexicano Marco Verde se impone al inglés Louis Richardson por decisión dividida. Avanza al final en la categoría de los 71 kilos. Vamos con la siguiente. El siguiente titular es una entrevista con Larry Rubin. Larry Rubin dice, ahuyenta la COFEPRIS recursos para desarrollar medicinas. Una nota de Alejandro Jiménez. La COFEPRIS, que autoriza luego la idoneidad o la certificación de salud que debe tener un medicamento, hagan de cuenta que es como la FDA de Estados Unidos, pero aquí en México la COFEPRIS, dice que está saboteando el desarrollo de farmacéutica en nuestro país.
Sí lo creo, ¿no? Porque finalmente el gobierno de López Obrador es ese gobierno socialista que impide que medicamentos puedan realizarse con patente en México. Esto es una estrategia para favorecer los negocios de farmacéuticas norteamericanas como Pfizer. Como representante de la industria, confía en que el régimen de Sheinbaum, o quien sea que esté en el gobierno, valore la innovación, dice. Deficiencias regulatorias e insuficiente inversión en el sector salud ha hecho que tengamos un serio problema de abasto de medicamentos y de baja investigación clínica mexicana para desarrollar nuevas medicinas, lo que a su vez se traduce en problemas de salud en toda la población, dice Larry Rubin, director de la Asociación Mexicana de Industrias de la Investigación Farmacéutica, conocida como AMIF. AMIF, se conoce como AMIF. En materia regulatoria se refiere a la COFEPRIS, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Aun cuando tenemos infraestructura suficiente y médicos investigadores muy capacitados, los recursos para la investigación se van a países como Argentina, se van a países como Honduras y Argentina. ¿Por qué México no? De un pastel de 4.000 millones de dólares mundial para inversión clínica, México solo recibe 200 millones de dólares por esa falta de agilidad de la COFEPRIS. Asegura que uno de los grandes retos de su asociación es convencer a la nueva administración, posiblemente Sheinbaum, sobre la importancia de que los pacientes mexicanos reciban el mejor tratamiento del mundo en tiempo y forma con las medicinas de vanguardia que ya existen para enfermedades que nos agobian como cáncer, Alzheimer, Parkinson, VIH, diabetes, obesidad, entre otras. Rubin ubica que el problema general de salud de México es estructural. Es estructural. Pues sí, como que hay un sabotaje, ¿no? Para que cualquier cosa se pueda hacer, no solamente en el sector farmacéutico, el gobierno con sus restricciones, con sus extorsiones a los empresarios, pues está generando ese problema que nos quedamos siendo como un país, bueno, somos un país tercermundista, pero como que el mismo gobierno pone el pie para que no se puedan desarrollar cosas importantes, buenas empresas en nuestro país. Una denuncia de Larry Rubin, repito, director de la Asociación Mexicana de Industria de la Investigación Farmacéutica, AMIF. Yo creo que el periódico que tiene más perspectiva humana es el periódico El Sol de México. Me parece muy imprudente, muy loable, lo celebro, que esté denunciando el terror que enfrentan los chiapanecos. Chiapas, que es uno de los estados más pobres y más abandonados por el gobierno de López Obrador, que ahora también se roban a los niños. Se los roban los grupos criminales. Periódico La Prensa. Petardazos, ataque con explosivos. Esta portada que creen tampoco se ha actualizado. Esta es del 5 de agosto. ¿Qué otra portada tenemos? Es el periódico AM. Este sí tiene su portada de hoy, 7 de agosto de 2024. Auditan los contratos ligados a funcionario. Secretaría de Transparencia del Gobierno de Guanajuato informó que inicia la revisión. Esto tras publicarse reportaje en el periódico AM que exhibe a familiares de exfuncionario al que se le asignaron por lo menos 224 contratos con un valor de más de 84 millones de pesos.
una nota de Arely Barrera Zambrano. Pues sí, es una nota igualmente importante, un trabajo personal, un trabajo, quiero decir, exclusivo del periódico AM. Tiene el periódico El Informador la portada Kamala Harris define a su compañero de boleta. Y eso es todo lo que presenta, pues la portada tiene un anuncio publicitario sobre turismo en Guadalajara. Bien. Ya tenemos una actualización de otras portadas de los periódicos de circulación nacional y, por ejemplo, el órgano de propaganda de López Obrador acusa a la cadena de televisión Televisa de intentar chantajear a Rocío Nale, aquella secretaria de Energía de López Obrador que se propuso para gobernar Veracruz, pero que se descubrió que robó mucho dinero, con el cual compró muchas propiedades inmuebles, robó mucho dinero de la construcción de la refinería Olmeca, de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de Paraíso, Tabasco. Bueno, pues el día de hoy el órgano de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice que continúa la campaña de desprestigio, afirmó. López Obrador dice que Televisa intentó chantajear a Rocío Nale. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Ya se rompió el amaciato corrupto, la amistad que tenía pues López Obrador con Bernardo Gómez? Parece ser que ya no son tan amigos, ya no están tan felices como antes. Dice que Televisa le pidió 200 millones de pesos a Rocío Nale para no publicar la corrupción en Dos Bocas. Si hay pruebas de propiedades de Bartlett, que se investigue, dice López Obrador, con el cinismo que le caracteriza, porque pues se descubrió por parte de la revista Proceso. La portada de Proceso es que el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, pues tiene más de 134 hectáreas de terreno a través de su familia, que utiliza como prestanombres, su hijo, también apellidado Bartlett, obviamente, se me olvidó, León Bartlett, ¿no? Y su amante Julia Abdalá. Este órgano de propaganda dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores de López Obrador invitó a Putin a la toma de posesión de Sheinbaum el 1 de octubre. Ellos creen que eso va a ser. El país se consolida como el mayor proveedor de cosas a Estados Unidos. Y bueno, esos son los titulares que tiene el órgano de propaganda de La Jornada. El periódico Milenio. Vamos con el periódico Milenio de hoy. Bueno, pues tiene una portada bien interesante. Dice: procesarán a El Mayo Zambada en Nueva York por al menos 17 delitos graves, 17 cargos. Eso sería lo que estaría anunciando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Prepara el traslado del capo a la Corte Federal de Brooklyn ante el juez Brian Cogan, quien estuvo a cargo del juicio contra el ex procurador de justicia de México, Genaro García Luna, y contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia alista el traslado de Ismael Zambada, líder del cártel de Sinaloa, detenido el pasado 25 de julio en Texas. Por cierto, Texas, territorio republicano, no es territorio demócrata. Sheinbaum ofrece a cada gobernador impulsar una obra prioritaria. Ya estaría repartiendo contratos corruptos para robarse el dinero público de esa forma. Terminales, vías y puertos, asedio a territorio del narco, se intensifica la operación de fuerzas criminales. Bueno, tiene varios titulares hoy Milenio. A mí me gusta más ver la forma impresa. Sheinbaum ofrece a cada gobernador una obra prioritaria. Kamala Harris elige a un perfil antimuro y progresista. Martin Wolf, su columna de opinión: posible una economía con cero emisiones de carbono en 2060
según opinión de Adair Turner. 0 emisiones de carbono, dicen ellos, de dióxido de carbono, o sea, nada de combustión. David Razú, Japón, Medio Oriente y Reserva Federal, la tormenta perfecta. Carlos Puig dice, el plan C depende de 2 o 4 senadores que valdrán oro. O sea, si no se revierte la sobrerepresentación ilegal, es cierto lo que él dice. 2 o 4 senadores se convertirían, sobre todo de Movimiento Ciudadano, se convertirían en los traidores a la patria, a los cuales Morena les compraría el voto muy caro para destruir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos o autorizarse robos como los que han venido haciendo, de que se autorizan sus bonos, sus aumentos, pese a que no hacen nada bien los políticos. Todo eso sería con pues la corrupción de Morena, sobornando a algunos funcionarios, ¿no? Sí, sobornando ahí a algunos funcionarios. Ok. Bueno, pues estas fueron las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en México. Algo que se nos esté olvidando. Sí, algo que se nos estaba quedando. El periódico El Universal, ya tenemos la portada del periódico El Universal, la revisamos rápidamente. Dice, bueno, pues tiene, como su encabezado tiene la fotografía de Marco, una historia de oro, el boxeador que logra una medalla de oro. Marco Verde. Y luego tiene como titular principal, se dispara o se incrementa, ¿no? Se incrementa la atención médica por consumo de fentanilo en México. Cada vez más personas se drogan con la potente droga sintética que López Obrador se negaba a reconocer que es un problema de salud en nuestro país, que López Obrador mentía diciendo que no se producía en México hasta que lo obligó a reconocerlo el gobierno de los Estados Unidos. Ya saben que López Obrador también como que trataba de decir, bueno, sí, les vendemos fentanilo y matamos a más de 300,000 estadounidenses año con año, pero fíjese que ustedes nos envían armas, y como que era una guerra patética, ¿no? De tratar de evadir su responsabilidad como presidente de México ante el incremento. López Obrador, con su acostumbrada retórica mentirosa, pues aseguraba que el problema del consumo de la droga fentanilo no era un problema para los mexicanos, pues ahora se revela que sí. Si no se sabía del consumo, de que hay muchos, ¿cómo les llaman? Junkies, drogadictos en México, era precisamente porque se estaba ocultando. El gobierno de López Obrador impidió que se pudiera hacer censos sobre drogadictos, y únicamente recuerdo que periodistas como Ciro Gómez Leiva pues hicieron reportajes sobre todos los drogadictos que te puedes encontrar en la calle, no solamente de los que consumen drogas sintéticas, sino de los que también se drogan con hierba, que poco a poco genera discapacidades mentales como retraso mental o equivalentes al retraso mental. Se dispara atención médica por consumo de fentanilo. Esa es la portada del periódico El Universal. Los tratamientos pasaron de tan solo 10 personas en 2018, a 518 personas enfermas por consumo de fentanilo en 2023. Por tanto, en este 2024 se va a incrementar. La mayoría de los casos se registraron en el noreste del país. Expertos piden que se haga énfasis y que se dé presupuesto para la prevención de las adicciones. Actualmente López Obrador lo único que hace es poner unos comerciales en televisión que se utiliza para sobornar a los medios. María Cavadas presenta la columna. La demanda de tratamientos médicos por consumo de fentanilo se disparó en instituciones de salud pública y privada durante los últimos 6 años. El informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024, elaborado por Observatorio Mexicano de Salud y Adicciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, indica que los tratamientos para consumidores de opioides sintéticos han ido al alza año con año. Y ya, pues es el dato de los más de 518 en 2023. Y esto es de las personas que sabemos, de las personas que solicitan ayuda, porque también hay otras que no. Destaca que la mayor parte de las adicciones del año pasado
se reportaron en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. El consumo de drogas emergentes como el fentanilo sigue manteniéndose presente en el norte del país y continúa incrementándose, resalta el documento. Detalla que de 2019 a 2023, el fentanilo ocupó el cuarto sitio en el aseguramiento de 7.689 kilogramos y estuvo antecedido por la cocaína con 182.452, de marihuana 722.659 kilos asegurados y 423.441 kilogramos, o lo que es lo mismo, ¿no? 423 toneladas. Especialistas señalan que aunque el consumo de fentanilo en el país se consideraba bajo, va en un ascenso preocupante. Violencia vacía comunidades en Jalisco. En una semana, 600 familias dejaron sus casas y han huido a Michoacán. Piden el apoyo del gobierno. Sin embargo, pues Michoacán no está bien. El día de antier, les comentaba del asesinato de varias personas. Al menos 7 hombres fueron asesinados. Dice Santa María del Oro, en las últimas semanas unas 10 localidades de Jalisco en los límites con Michoacán quedaron vacías principalmente por la inseguridad, en Santa María del Oro por la violencia que se registra en la región. ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos cuando los criminales se están llevando a los niños en Chiapas? El gobierno no hace absolutamente nada. El gobierno morenista de Rutilio Escandón no hace nada. Bolsa se recupera tras la caída. El peso mexicano no. Una nota de Rubén Migueles. La mayoría de los centros bursátiles repuntaron ayer debido a que la Reserva Federal salió a calmar el temor de la recesión. La Bolsa Mexicana de Valores terminó en 52.400 puntos y fue su mejor registro desde el jueves pasado, tras subir 1.2% y compensar la caída del 0.9% del lunes negro. En cambio, el peso se depreció y no se recupera. Pues sí. Jorge Castañeda Gutmann presenta oposición y gobierno. Corredurías y bancos convirtieron el nearshoring en una falsa panacea. O sea, el captar la producción de Estados Unidos cercana o fronteriza con México, pues no soluciona los problemas de atraso económico, educativo que tiene nuestro país. Y eso es cierto, pese a que lo diga Jorge Castañeda Gutmann, que saben que a mí no me simpatiza particularmente. Migrantes quieren hacer de México su hogar. Cansados de esperar una cita en los Estados Unidos, pues están considerando quedarse en México. ¿Y quién les dijo a estos señores africanos que los queremos aquí? ¿Quién les dijo a estos haitianos, a toda esta gente que la queremos aquí? ¿Quién les dijo que, pues sí, puedo quedarme y puedo hacer lo que quiera en México? Pues total, es México. No, queremos que se regresen a su país de origen y que atiendan sus problemas. Nosotros no estamos obligados a recibirlos ni darles empleo. Y eso también lo entendemos por parte de los estadounidenses, que ha sido un reclamo constante también para el pueblo de México. Y hoy me llama la atención un periódico internacional, es el periódico El Mundo. El Mundo es un periódico de España. Tiene por portada lo siguiente: José Luis Rodríguez Zapatero, que es un político socialista, es un político corrupto de España, pide al Grupo de Puebla, es decir, la mafia de los dictadores de Iberoamérica, que no le pida las actas a Nicolás Maduro. O sea, que no exhiba porque dice que él ganó. Que simplemente le crean a Maduro que él ganó, pero que no presente las actas electorales porque saben perfectamente que no ganó. Es es ridículo lo que está diciendo José Luis Rodríguez Zapatero. Un cómplice de Maduro le dice:
Tú no tienes que probar que ganaste, tú simplemente di que ganaste. Maniobra para que el lobby de izquierdas del que forma parte no admita que hubo un fraude en Venezuela. Considera que reclamar la publicación de los resultados electorales es hacerle el juego a una oposición violenta. Una nota de Antonio Ledesma, perdón, no es de Antonio Ledesma, perdón, una nota de Daniel Lozano desde Caracas. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, dice que Maduro es la versión tropical de Adolf Hitler. Bueno, sí, en el sentido de ser un dictador, ¿verdad? Y utilizar la violencia para reprimir las manifestaciones. Ultimátum del juez, del hermano de Sánchez. ¿Desde cuándo dispone de un despacho? Se refuerza el cerco sobre el dedazo de la Diputación de Badajoz, pero Hacienda diluye el delito fiscal. La princesa Leonor se suelta al volante en Mallorca. En el primer mes de agosto, tras su mayoría de edad, ahora ya pues la exhiben manejando su coche. Y fíjese cómo es esto, ¿no? En España le dan importancia a esto, a lo que está haciendo la princesa Leonor. Aquí en México, pues que el gobernante o el hijo del gobernante maneje no es un tema relevante para nosotros. Esquerra esquiva el boicot de Puigdemont. Fíjese cómo tiene un nombre feo, ¿no? Este es un líder terrorista. Carles Puigdemont es una persona que odia profundamente España y quiere lograr el separatismo o la desintegración de España. Y aquí dice, Esquerra esquiva el boicot de Puigdemont, que ahí nunca me había fijado, pero tiene una palabra como que es demonio, ¿no? Demont. Y se limita a un gesto. El ERC y los comunes apoyan aplazar o suspender la sesión del Parlamento de mañana si detienen al prófugo, pero piden reanudarla lo antes posible. Bueno, pues ya dejamos esto por completo del periódico El Mundo y creo que ahora sí, ya es todas las portadas que pues era conveniente revisar. No encuentro yo pues otra portada que tenga algo igual de impactante. Escuchas a Héctor Rosales en radio.